Los colores del arco iris. El 7 es un número central en el pacto que realizó Hashem con Noaj después del diluvio, el pacto de Noaj. En ese pacto Hashem se comprometió a no reincidir en la devastación del mundo por medio del agua. Jamás volverá a destruir todo el mundo con un diluvio. Como símbolo de este pacto, reveló el arco iris. Está explicado en Hasidut que el diluvio tuvo en realidad un efecto purificador sobre la tierra y su atmósfera, tal y como lo hacen las aguas que uno se sumerge para hacerse el baño ritual. La mikve se llama. Previamente el aire estaba sin refinar, hasta tal punto que el arco iris no existía. El arco iris no había manera de que aparezca en el mundo previo al diluvio. Y las aguas del diluvio sirvieron para refinar el aire, permitiendo que aparezca este fenómeno natural. ¿Cuántos colores hay en el arco iris? De acuerdo al Zohar, hay 3: blanco, rojo y un amarillo verdoso. Pero de acuerdo a Newton, a la ciencia, son 7 colores. Está el violeta, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces, vemos que hay 7 colores para Newton, 3 colores para el Zohar. Otra vez, la relación 3 y 7. Por un lado está la conciencia interior y la experiencia del alma divina. Eso es lo que el Zohar percibe, 3 colores. Y la conciencia científica normal, la experiencia del alma física y sensorial del ser humano, percibe 7 colores. Y solo que una pregunta contra el Zohar: ¿cómo es que puede el Zohar incluir al color blanco como uno de los colores, si físicamente en el arco iris no aparece ningún blanco? Según la teoría de los colores, la sensación del blanco es el resultado de 6 o 7 o más colores que giran a gran velocidad. Entonces los colores individuales son imperceptibles a la vista humana. Y ese es el efecto de un objeto como el prisma, que refleja todos los colores presentes en el espectro del rayo de luz que incide en él. Es el prisma de Newton. Pasa la luz blanca y uno después termina viendo 7 colores. ¿Cómo veremos? Entonces, esta pregunta, la forma de ser contestada, la respuesta, es analizar primero la diferencia entre el alma divina y el alma física y cómo cada una de ellas experimenta el arco iris. ¿Sí? Los colores corresponden con las sefirot. Las primeras 3 sefirot, las intelectuales, incluyen el rojo, el blanco y el amarillo verde, como la perspectiva del Zohar. Y los 7 atributos emocionales son los otros 7 colores: el rojo, el azul, el amarillo, el naranja, violeta, verde, índigo. Los 7 colores observados por el alma física se corresponde a los atributos del corazón, y los 3 colores observados por el alma divina a los atributos del cerebro. Así hay una frase que dice: las cosas ocultas son para Valle Eloqueja. Es como Hashem tu Dios. Está en Deuteronomio 29-28. Y a pesar de que comparten el mismo nombre con los colores que vemos normalmente, el rojo y el amarillo verde percibidos por el alma divina no son los mismos que aquellos percibidos por el alma física. El blanco del arco iris no es percibido por el alma física de ninguna manera. El blanco en el Zohar se refiere a la revelación de la sefirá de la sabiduría, la Jojomá. Es considerada el espíritu interior de la sefirá de Gesed, de la bondad, que se encuentra justamente debajo en la línea, ¿sí?, derecha del árbol de la vida. El color asociado con bondad es el azul y su alma arquetípica es Abraham.
La sabiduría divina es conocida como la revelación del Elohim de Abraham, que se menciona en la Tefilá, en las plegarias, en la Midá, el Dios de Abraham. Cuando se refiere al Dios de Abraham, es la bondad del árbol de la vida. Y la sabiduría divina hace referencia a la Torá cuando hay una frase que está, que dice él, Hashem, y su sabiduría son uno. Su sabiduría es el origen de la sabiduría que se halla en verdad primero en la corona, en el supraconsciente, el cerebro oculto, es otra forma de llamarlo, dentro de la voluntad del alma. Entonces el origen primario del blanco está en la sefirá de la corona, como que también asociada a la punta de la yud. La letrita yud tiene como una puntita arriba que corresponde en el nombre de Dios de 4 letras. Yud, la Hei, la Bab y la Hei. En la yud hay un puntito en la yud, que eso corresponde, la yud es Jochma, pero el puntito de la yud es la corona. Cuando el Zohar se refiere al rojo, está hablando de nuestra facultad analítica, la del entendimiento biná. O sea, si viéramos a esta sefirá en la mente, la describiríamos como el color rojo. Eso es lo que implica. De hecho, el Hasidut explica, hay un versículo en Génesis 49:12 que dice: tus ojos se volverán rojos como el vino. Y el significado sencillo es que la pupila del ojo, ahí habla de Yehudá, ¿sí? Está describiendo a la tribu de Yehudá, será colorida como el color rojo, porque representa a la persona que tomó vino, ¿sí? Que se le quedan los ojos rojos. ¿Y por qué está asociado a Biná, a la capacidad de entendimiento? Porque cuando alguien está ocupado en reflexionar mucho, en meditar, es como beber vino. Porque cuando entra el vino, salen los secretos. Eso está explicado en el Talmud, es una frase famosa. Beber vino es meditar en los secretos de la Torá, de Hashem, y eso revela los secretos ocultos en nuestra alma. Y eso enrojece al ojo, que es la persona que es como que lo está viendo, ¿no? ¿Viste? Como está viendo la luz directo. Y caen los ojos rojos, ¿no? Mucho tiempo en la pantalla. Entendimiento es considerada el alma interior de la Geburá, de la sefirá de rigor o poder, que está en el eje izquierdo del árbol de la vida. Y también es corresponde al color rojo. Entonces el arma arquetípica correspondiente a rigor es Itzhak. El entendimiento se relaciona con la revelación del Dios, el Elohim de Itzhak. Lo mismo es cierto para el color amarillo-verde del arco iris que dice el Zohar. El color conceptual de la sefirá de conocimiento, Dat, que es el espíritu interior de la sefirá, está en el medio. Belleza, Tiferet, que es asociado al amarillo. Entonces, Jacob, el tercer patriarca, es el alma arquetípica de la belleza, o también llamado la verdad, y el Dat es el Elohim de Jacob. El Zohar, ¿por qué dice amarillo-verde? El color amarillo-verde, la mezcla de esos, como se distinguen los dos, porque es el color amarillo de la belleza. Y verde, la sefirá de fundamento, y Esod, que también está en el medio, más abajo. Muchas veces la sefirá de belleza incluye la Yesod, es una regla cabalística, porque el cuerpo de la belleza y el órgano reproductor que corresponde a la sefirá de fundamento y Yesod son uno. Así dice el Zohar en la página 223b, Zohar 3, ¿no? A diferencia de la revelación que hay entre bondad, brazo derecho, Gesed,
pierna izquierda, pierna derecha, victoria, Netzach, y el brazo izquierdo, rigor, Geburá, con la pierna izquierda, ahora sí, que es el de reconocimiento, reverberación o agradecimiento, que es Od, ¿sí? Porque la pierna no es una extensión del brazo, entonces no es lo mismo el eh, cuerpo, el torso del cuerpo, que es belleza, y el órgano van conectados, que brazo y pierna no están conectados. También, esto es, ¿a quién corresponde, ya que hablamos de patriarcas o de personajes? La Sefirá y Yesod corresponde a Yosef. Entonces, si Yosef está relacionado a Jacob, que es la Sefirá de belleza, eso es porque en Génesis 37:2 hay una frase que dice, esta es la descendencia de Jacob, Yosef. Como que si uno le saca la coma, es, esta es la descendencia de Jacob y Yosef. Como que son el mismo, se consideran el mismo. Uno, de hecho, ellos vivieron vidas similares. Ambos fueron odiados por sus hermanos, Jacob por su hermano Isaac, Yosef por sus hermanos. Se tuvieron que ir al exilio, vivir fuera de su hogar, Jacob con su tío Labán, Yosef se tuvo que ir a Egipto, y así los dos tuvieron sueños, revelaciones en sueños, Jacob con la escalera, Yosef con los sueños que tuvo. Y entonces vemos un vínculo tremendo que hay todo a lo largo de su vida. Y terminan los dos llegando al mismo destino final. Los dos mueren en Egipto. Y los dos piden salir de Egipto tras su muerte. Jacob salió enseguida, y Yosef después del éxodo. Entonces ellos en Sefirot también son relacionados. Todo lo que vimos hasta ahora es que desde la perspectiva del Zohar, estamos conectando también los temas anteriores. Si vimos los tres poderes intelectuales que estaban relacionados al número 3, que corresponde a Abraham, Isaac y Jacob, en la percepción del alma divina, es el origen del 3 para el alma divina. Entonces acá el Zohar ve estos tres colores porque están asociados a todo esto, a lo intelectual y a su vez a los patriarcas. Ahora, el arcoíris de 7 colores, que es el que vio Noé, es el del pacto, ¿está bien? Y el que vemos, digamos, hoy en día también, que es el común. Ese es el pacto, la palabra Brit, está repetida 7 veces. Obviamente, a los 7 colores newtonianos, por decirlo así, y a las 7 leyes de Noé, que corresponden a las 7 poderes emotivos y de comportamiento del alma, ¿sí? Entonces, la física moderna reveló que cada color es esencialmente partículas de luz, fotones se lo llama, de una determinada frecuencia. El orden físico de los 7 colores que aparecen en el arco iris, en orden decreciente de frecuencias, es violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Entonces, cuando uno observa el espectro de colores del arco iris, salta a la vista la correspondencia lógica entre la sefirot y los colores. Es un continuo desplazamiento hacia arriba y abajo, en dirección izquierda, comenzando por la sefirá de Victoria, el punto medio de las 7 sefirot en el alma físico. Victoria corresponde a la prohibición de la idolatría, Netzach, la principal de las leyes de los Benei Noach, constituyendo un punto natural de inicio. Es el inicio de todo camino para los Benei Noach, es abandonar la idolatría, que es violeta. Bajamos hacia la izquierda a reinado y luego subimos a bondad. Reinado es índigo, bondad es azul. Y continúa en fundamento verde, subimos nuevamente hacia belleza amarillo, reconocimiento naranja y rigor o poder en la esquina superior izquierda de la Sefirot. Esto es bueno verlo en una imagen. Claro, si no queda en la mente, mejor tenerlo dibujado. Esto se permite hacer para poder entender. Nos está dibujando algo relacionado a una entidad, ¿no? Si no, hay que armar
la manera de ver este cuadro, de cómo se explican los colores que van haciendo así, las sefirot, ¿sí? Suben y bajan. Ahora, según el concepto de que el 7 es un número relacionado específicamente con las personas que no son del pueblo de Israel, ahora vamos a presentar entonces un paralelo entre las 7 leyes de Noah y los 7 poderes emocionales y de comportamiento físico del alma que derivan de las sefirot que van desde bondad hasta Malhut, ¿no? De Gesed a Malhut. Cada una de estas leyes intenta protegernos contra la violación o perversión de uno de estos canales esenciales de energía divina. Digamos, el objetivo. Hay importante aclarar, hay un libro que se llama Geburot Hashem, y en el capítulo 66, esto fue escrito por el Maharal de Praga. El Maharal de Praga es Rabbi Yehuda Leibov, ¿sí? Alrededor de 1512 hasta 1609 que vivió. Es conocido por haber hecho el Golem de Praga. Es una historia muy conocida, la pueden buscar, el tema del Golem y este personaje descendiente del rey David. Presenta un modo alternativo para cómo son las 7 leyes de Noaj con respecto a un modelo básico de la Torá. Si bien no usa la Kabbalah en estos términos que él usa en sus escritos, él era cabalista, pero no usaba en este caso la Kabbalah para explicar esto. Todo modelo cabalístico y método era fundamental para él, ¿sí? Para este Maral de Praga, y obviamente le sirvió de base para su análisis. Es para estudiar aparte el modelo, por eso lo aclaro, porque esto para abrir un paréntesis, si alguna vez te da la oportunidad o de analizarlo por separado al curso, cómo lo mira el Maral de Praga. Pero nosotros vamos a analizarlo desde la conexión entre los sefirot del árbol de la vida con las 7 leyes de Noah. Porque las 7 leyes vienen a activar y al mismo tiempo proteger alguna de estas cualidades. Rigor, Geburá, es la prohibición de asesinar. Bondad es la prohibición de adulterio. Tiferet, belleza, es la prohibición de robar. Od y Netzach, Od es prohibición de blasfemar, Netzach, que es victoria, prohibición de idolatrar, y Esod, fundamento, es la prohibición de comer carne de un animal vivo, y reinado, Malhut, es establecer un sistema legal justo. Entonces, pervertir la bondad, el gesed, es el adulterio, porque es el amor. Y el asesinato pervierte al rigor, que es cuidarse, que es fuerza, el poder de contenerse, ¿no? ¿Quién es el fuerte, aquel que conquista sus impulsos? El robo es una perversión de la belleza, porque es el atributo que nos permite relacionarnos con el prójimo con un interés genuino y empatía. Belleza desea que se manifieste en las otras personas la belleza de los demás, y también en todas sus posesiones. Que el dinero del prójimo te sea tan preciado como el tuyo. O sea, como que sí te interese que al otro le vaya bien, porque entonces a vos también te va bien. Si otras personas prosperan a tu alrededor, está bueno porque vos también podés prosperar y no hay problemas de competencia, ni de envidia, ni de celos. Entonces, al robar, estás, digamos, pervertiendo esta cualidad, que es el deseo y el interés que la belleza tiene de no privarlo de aquello que le pertenece, al contrario, que le vaya bien, que tenga éxito, de ayudarlo en caso que necesite. Bueno, la Torá asocia la belleza con el honor, con el kabod también, el honor que se le da a las personas. ¿Quién es honorable? Dicen los sabios. A quien que honra a los demás
Eso está en el Tratado de los Padres, Pirkei Avot 4.1. Esto denota muy claro que el atributo espiritual de la belleza implica honrar y mostrar respeto por los demás, y no existe una falta mayor de respeto y consideración que robarle, ¿no? Ahora, la verdadera fe en Hashem único representa la victoria de la persona. La persona que logró la victoria, el éxito sobre el mal, es ser monoteísta. Entonces, todo el objetivo del mal es desviarnos de nuestra fe. Entonces, y el lograr tener la fe en el Hashem uno es el portal hacia la eternidad. Por eso es que victoria y eternidad suelen ser la traducción de Netzach. Por eso la idolatría es la derrota, o sea, es pervertir la sefirá de la victoria. Después, la sefirá de Od, o que es reconocimiento o agradecimiento, es el complemento del anterior, o sea, la blasfemia, ¿sí? Que es el complemento de la idolatría, es una perversión de la expresión del agradecimiento, del reconocimiento a Hashem en el alma, que es como una extensión, reconocer a Hashem, agradecerle, es una extensión de creer en él, ¿no? De tener fe a él. Por eso es que uno agradecería si algo le pasa bueno en la vida, es como que agradecerle a Hashem, o te salvaste de un peligro mortal, agradecerle a Hashem, reconocerle a Hashem tus éxitos, tus logros, también tus fracasos, tenerlos en cuenta y no pensar que no vienen de Hashem y que te está ayudando, te está dando una oportunidad. O sea, entonces todo esto es parte de la fe, la extensión de la fe. El blasfemar es una extensión de la idolatría, están pervertiendo esto. Y después existen dos opiniones de los sabios de cuándo fue ordenada a la humanidad la siguiente prohibición, la de comer miembros amputados de un animal vivo, por ejemplo. Se llama Eber Minahai. Esa es la prohibición. Una opinión es la que se le dio a Adán junto con las otras. O sea, Adán y Jabá fueron instruidos por Hashem a ser vegetarianos, pero se les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento, justamente porque así dice que ese día que coman van a morir. Entonces Adán y Jabá, para comer de ese fruto, era comparable a comer de un miembro arrancado de un animal vivo para ellos. Esa es una opinión que dice que para ellos ese fruto, al estar prohibido, era como un animal que estaba vivo, que es el que a ellos los iba a traer la muerte. Entonces aprendemos en la Kabbalah que si hubieran sido pacientes y esperado 3 horas nada más, hasta la noche del Shabbat que estaban entrando, porque ellos fueron el viernes que fueron creados y hicieron esto, y faltaba poquito para el Shabbat, 3 horitas, este fruto se hubiese vuelto, digamos, permitido para ese momento, para el Shabbat. El Shabbat elevaría la fuerza de vida espiritual que tiene este árbol, y así como la matanza ritual de animales eleva la fuerza espiritual de un animal permitido. Cuando un animal es kasher, lo que significa es que el ritual que se le hace de cortar específicamente en un lugar claro la garganta, si bien hay muchas explicaciones científicas que permite que el animal, digamos, se desangre sin dolor, etcétera, pero espiritualmente lo que se busca con la yejitá, como se la llama, la matanza ritual, el corte ritual, es elevar al animal a un estado espiritual que se vuelva permitido, habilitado para que no te traiga daño, ¿sí? A tu vida. Por eso es que si bien uno es lo que come, y uno podría pensar que le ingresa cuando come animales las características del animal y se vuelve bruto como ellos, o tosco, o lo que sea según el animal, es cierto, pero no es cierto, porque ya no es más ese animal, ya no forma más parte de su personalidad animal y tosca, sino que se elevó, se habilitó, así como el fruto este se hubiese habilitado del árbol del conocimiento con el efecto que tiene el Shabbat. Bueno, haber comido en Shabbat de este fruto que antes estaba prohibido, les hubiese traído una bendición a una nueva vida, que es procrear de forma santa, sacra, y traer una vida nueva y sagrada al mundo, en vez de todo lo contrario a lo que provocó comer, que comieron 3 horas antes y ya eso les provocó la muerte. De acuerdo con otra opinión, las 5 primeras y la última de las leyes de Noé ya habían sido entregadas a Adán en los albores de la creación. O sea, la sexta fue entregada a Noah y sus hijos solo después del diluvio. Como ya
habíamos dicho que Adán y sus descendientes eran vegetarianos. Entonces, a partir del diluvio, Hashem permitió a Noah lo llama el justo, el sostén de su generación, ahí le permitió comer la carne animal en general. Lo único que le prohibió fue que no sea de animales vivos. En la sefirá de fundamento corresponde al órgano reproductor, como dijimos, Yesod, el estímulo sexual. Entonces, aquí alude a la correspondencia del mandamiento del miembro vivo, ¿sí? De no comer de animales vivos, porque el órgano reproductor es llamado el miembro vivo, Eberhai. Entonces, esta es la razón por la cual se asocia esta sefirá con la prohibición del comer del animal vivo. La base espiritual de este mandamiento es no ser cruel con las criaturas vivientes, no ser impulsivo en la conducta. Que la energía psíquica involucrada en la ingestión de un órgano arrancado a un animal vivo es similar al que se degenera en el acto de violación, que es el más impulsivo de los comportamientos. Entonces, la capacidad de controlarnos y no sucumbir a la impulsividad innata de nuestra naturaleza animal es el poder del fundamento de Yesod. El último, séptimo mandamiento de los Benei Noach es el único positivo que hay, porque todos son prohibiciones. El último es el mandamiento positivo, que son, ¿sí? El establecer un sistema legal a fin de juzgar a lo que transgrede los 6 mandamientos anteriores y de esta manera regular y rectificar la sociedad. Este mandamiento corresponde a la sefirá de reinado, pues justamente la ley y el orden es la base de todo reinado, de todo gobierno. Entonces la ley del reino es ley, ¿no? Bueno, cabe señalar que en los 3 primeros mandamientos que estamos analizando, cada prohibición corresponde al triángulo formado por las 3 emociones primarias del corazón: bondad, temor y belleza, o amor, temor y belleza, bondad, rigor y belleza. Estos mandamientos morales constituyen ciertamente una categoría en sí misma. Los 2 siguientes, la prohibición de la idolatría y la blasfemia, corresponden a el par de los atributos de comportamiento, victoria y reconocimiento, Netzach y Od, que son como los 2 costados del cuerpo, según la Kabbalah. Que el siguiente mandamiento correspondiente a la sefirá del fundamento de Yesod, que prohíbe comer miembros de un animal vivo, es en cierto sentido la ley fundamental de los Benei Noach, porque antes ya estaban todos los otros, según la opinión que dijimos que solo se empezó con el diluvio a prohibir esto. Así que esta es la clave, porque si este fue el pacto principal es también con la prohibición que se le agregó a los Benei Noach, principalmente. ¿Está bien? Entonces vemos cómo la división de los 7 son 3, 2, 1. Son los primeros 6 atributos del corazón. Y después otro 1 de Malhut, ¿no? Pero eso ya es el mandamiento positivo. Por eso primero dividimos las prohibiciones, son un grupo de 3, 2 y 1. ¿Sí? Los 3 primeros como un grupo en sí mismo, 2 los costados del cuerpo en el Sajió y después Yesod. Que también algo interesante del órgano reproductor está asociado a Yosef, como dijimos antes, que justamente él sospechaba, él le decía una de las cosas que delataba de sus hermanos, por lo cual sus hermanos lo empezaron a odiar un poquito, es porque él iba a sus papás, con Jacob, con las cosas que él veía de sus hermanos para tratar de que él los reprende, los corrija. Una de las cosas dice que sus hermanos comían de un miembro viviente, ¿no? Entonces, más tarde, en castigo, digamos, en medida por medida, a él se lo probó de la misma manera, pero con el estímulo sexual, ¿sí? Que es la mujer que lo acosó a él para acostarse con ella y él tener que contenerse ante semejante prueba.
Y eso es el poder de un fundamento rectificado. Por eso Yosef fue conocido, el único que se describe como Yosef Atzadik, Yosef el justo. ¿Por qué? Porque es uno de los principales, cumplió con el principal mandamiento, que es contenerse sexualmente, que eso también es no comer de un animal vivo, con su sangre dentro del cuerpo, que eso es el impulso más grande que hay. Entonces, y el pacto, digamos, el mandamiento que representa el pacto más que otros, ¿sí? Por esto que dijimos que es el que se le agregó a Noaj particularmente y a sus hijos, que antes no estaba con Adán, según la opinión que dice eso. Esto es lo que quería conectar con esta idea, que tan importante es. Entonces, después el séptimo mandamiento, que es el positivo, lo que hace es recibir de los mandamientos anteriores o de las sefirot anteriores y las refleja. Entonces, hacer cortes de justicia, gobiernos que implementen la ley y el orden y aplicar las consecuencias correctas de acuerdo a cuando se transgreden los 6 anteriores, es prácticamente esto. Recibe de los anteriores para poder regular la observancia de estos otros mandamientos, entonces depende de los otros mandamientos para establecer la ley y la justicia y el orden, ¿está bien? Ahora vamos a agregar una dimensión más profunda a el entendimiento de la raíz espiritual de las 7 leyes de los Benei Noach. Para eso tenemos que ampliar nuestra visión del modelo de la Sefirot en el árbol de la vida. Cuando figura Keter, como dijimos antes, y Dat, en total serían 11, si van juntas en el árbol, ¿no? En el Zohar hallamos que la corona posee 3 partes conocidas como las cabezas supremas. En el alma, esto significaría la fe, el placer y la voluntad supraconscientes. Entonces, en total habría 13 sefirot, 7 en el eje central. Antes habíamos entendido que el número 7 era la representación de la identidad no judía, que está subordinado al 3, representación de la identidad judía. Pero ahora vemos que desde una perspectiva más profunda el 7 puede ser identificado como el eje central completo, que es la columna vertebral del árbol de la vida, ¿sí? Que tiene 2 ejes laterales de 13 sefirot. Los ejes laterales son el derecho y el izquierdo. El derecho estaría compuesto por Jochma, Gesed y Netzach. El izquierdo por Binah, Gebura y reconocimiento, que es Od. Y el del medio es el que tiene la mayor cantidad de sefirot, que vuelven a ser 7. Con estas 3 que agregamos, si consideramos esta interioridad de Keter en la corona, ¿no? Porque tenemos la fe supraconsciente, el placer supraconsciente, la voluntad supraconsciente, Dat, Tiferet, Yesod, Malhut. Entonces, desde esta perspectiva, las 7 leyes de los Benei Noach toman un significado nuevo y profundo. Antes del pecado llamado el pecado original, que causó una diferencia entre las raíces del alma del judío, no judío, todo esto está explicado en la Kabbalah, esto es lo que causó realmente la diferencia, porque es algo que antes no existía. Esto lo explica el Shara Gilgulim, el portal de las reencarnaciones, en el 7 del Arizal. En ese momento, digamos, Adán recibió las 7 leyes universales que le habilitarían a emular a Hashem, ser como Hashem para materializar plenamente la imagen y semejanza divina según las cuales él lo creó. En ese momento el lado positivo de las prohibiciones de los hijos de Noé estaba más remarcado, es decir, por ejemplo, la prohibición contra la idolatría era primordialmente el mandamiento positivo de creer en Hashem uno, pero con la caída de la humanidad, también cayeron estas 7 leyes en su identificación con las 7 sefirot del eje central, pasando ahora a asociarse con las 7 sefirot inferiores del modelo anterior, el de las emociones, en aras para rectificar el alma.
Entonces la correspondencia original e ideal entre las 7 leses y las 7 sefirot centrales es como la siguiente. La fe supraconsciente, que es la cabeza superior de las tres que tiene la corona, eso corresponde a la creencia en un único Dios y a la prohibición de la idolatría. La fe es nuestra conexión eterna e inalterable con Hashem. Entonces la Kabbalah lo concibe como el origen de la sefirá de la victoria, de la eternidad, dentro de la corona supraconsciente. Próximamente, en las próximas clases vamos a explicar cómo la dimensión o vivencia interior de esta sefirá es en verdad la confianza. La confianza es el origen, ¿sí? Viene originado de la fe. Ahora bien, en Kabbalah, el placer y la voluntad supraconscientes de la corona dan origen a la sefirá de bondad y a rigor, o sea, Gesed y Geburá, y corresponden a la prohibición de adulterio y la prohibición de asesinato. El adulterio es la perversión del principio del placer en el alma. La forma positiva de este principio es experimentar el placer infinito, incomparable de apegarse al Todopoderoso y ahondar en los misterios de su Torah. Esto es como una expresión que dice Proverbios, el rey Salomón. El rey Salomón dice que sus pechos te saciarán en todo momento. Regocíjate siempre con su amor. Él está conectado, da lugar a una metáfora que es muy interesante porque dice los pechos es la leche, ¿no? Que sale del pecho, el placer de la leche que recibimos del estudio de la Torá, de los conocimientos de la Torá, que es blanco, que es el color asociado digamos, a lo masculino, el lado derecho de la sefirot. Ahora, el placer supraconsciente del alma es revelado en la sefirá de la sabiduría como el placer consciente derivado del estudio de la Torá, que encuentra una expresión emocional completa en la sefirá de bondad. Bueno, son terminologías muy complejas que con el tiempo uno las va escuchando primero, quedan en la cabeza de uno y después empieza las neuronas a conectar color, concepto, aplicación práctica. La voluntad está identificada en la Kabbalah con el fluir o el correr de la sangre, el ir y venir, se llama el Ratzó Yog. Ratzó Yog, que se llama la expresión de ir y venir, que a diferencia del blanco, acá sería rojo la sangre, que es la de Geburá, no de la bondad blanca. Que es el placer prohibido, justamente en la Torá, está escrito sobre el tema de eh, la sangre, ¿no? El derramamiento de sangre, cuya mácula, ¿sí? Es esta prohibición, donde derramar sangre de un hombre mientras todavía es un hombre, ¿sí? Como dice Génesis 9:6. No se puede. Mientras todavía es un hombre, significa mientras todavía está vivo. No hay que ni siquiera sacarle sangre a una persona, ni golpeándola, ni en forma de herida, ¿no? Obviamente de forma intencional. No se puede. No para cuando uno se quiere sacar sangre para donar o para el tema de curarse, ¿no? Eso está permitido. Estamos hablando de tratar de sacarle sangre a otra persona, herir. Entonces, el lado positivo de esta prohibición sería respetar la vida humana y ver otra vida, si uno ve otra vida en peligro, correr en su ayuda. Entonces, después, en esencia, la prohibición contra la blasfemia es no mostrar jamás irreverencia por Hashem. Para los que son devotos de Hashem, como Adán y Jabá lo fueron antes del pecado, la irrespetuosidad hacia el Creador, quien nos crea cada instante, es olvidarnos o alejarlo de nuestra mente a Él y su benevolencia para con nosotros, aunque sea por un instante. Y esto es muy interesante porque el Salmo 32, parte del versículo 2 de ese Salmo, dice, digamos en hebreo, puede ser leído de esta manera: feliz del hombre para quien no pensar en Hashem es un pecado. O sea, uno que es súper elevado, hace todo bien,
Por eso feliz del hombre que lo único que tiene de negativo es que cuando él se olvida por un instante de que Hashem te está dando vida a todo momento y su benevolencia está para con nosotros, eso se considera un pecado. Entonces, el lado positivo de esta prohibición es permanecer siempre conscientes de Hashem. En el alma esto es la sefirá de Dat. Dat justamente también se puede traducir como conciencia. Estar conscientes permanentemente de la presencia de Hashem y de su bondad. Entonces, eso implica emocionalmente un agradecimiento de corazón por las bendiciones que nos prodiga. Por eso esta sefirá da origen a la de Od, reconocimiento o agradecimiento, que es la que está en la posición de la prohibición contra la blasfemia. Después los tres mandamientos últimos de no robar, no comer miembro de un animal vivo y establecer corte de justicia, que son correspondientes a Tiferet, Yesod, Malhut, belleza, fundamento, reinado. El lado positivo de los dos primeros consiste en respetar la propiedad de los otros, viendo su propiedad como una extensión o vestimenta hermosa de su cuerpo, y respetar la vida en general, que también hay vida, o también es vivo, ¿no? Un miembro vivo. La prohibición es poder respetar la vida en general, tanto humana como animal. Entonces, la tabla quedaría así: fe supraconsciente, prohibición de idolatría; placer supraconsciente, prohibición del adulterio; voluntad supraconsciente, prohibición del asesinato; conocimiento, prohibición de la blasfemia; belleza, prohibición del robo; fundamento, prohibición de la ingesta de carne de un animal vivo; y reinado, establecimiento de un sistema legal justo. Estas son las nuevas 7 leyes de Noah, visto de la perspectiva de estas tres que se agregaron, y como lo explicamos recién, cómo estas tres que se agregaron en verdad son, por su canalización práctica sigue teniendo relación con todas las otras de, ¿sí? Ya sea Jochma, Gesed, las que quedaron como medio afuera de esta tabla. No están afuera, están adentro, son parte de. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el futuro de los Benei Noah? Porque es muy importante a las personas siempre que le proponen un plan, ¿no? Un plan de vida, una misión. Acá le están proponiendo un compromiso. Si bien el pacto ya ocurrió y ya aceptamos inconscientemente este pacto porque somos descendientes de Benei Noah. Entonces, pero cuando uno lo quiere volver a aceptar y, viste, reelegirlo, como se dice en una pareja, hay que reelegirse constantemente para que funcione, pero hay que reelegirse. Y cuando uno quiere reelegirse, dice, bueno, ¿qué me propones? O sea, antes era, viste, cuando uno se casa es amor eterno, obviamente hasta que la muerte nos separa. Sí, todo muy lindo, pero obviamente lo que nos separa antes de la muerte hay muchas otras cosas que nos separan, ¿sí? Que se asocian a la muerte también de la pareja. Entonces, ahora que queremos reconocer estos preceptos, hacerlos, volverlos activos y conscientes en nuestra vida, entonces hay que preguntar lo que toda persona tiene que preguntar antes de firmar un contrato. ¿Qué futuro me ofreces? Entonces, hasta ahora desarrollamos la relación que hay entre las naciones judías, no judías, el número 7, el 3, ¿sí? Y cómo después se terminan conectando todas, de que al final de cuentas los Bnei Noach están conectadas con todas las Sefirot en un eje por sí mismo, mucho más completo, como antes del pecado. Entonces, en las primeras generaciones del hombre, los justos gentiles aceptaban 30 preceptos. Así explica el Talmud, en Judín 92a. Aunque también aclara que tuvo una adhesión de corto alcance, y en la práctica solo terminaron observando 3. Entonces, al principio, de hecho, los 30 están compuestos de los 7, que ya conocemos, y otros 23 colaterales, que se derivan, ¿no? Son derivados de él, no es que son en sí mismos. Por eso que y hay un montón de opiniones que lo aprueban, que lo confirman. Eh, ahora, según el análisis que hicimos, podemos decir que el Talmud está describiendo un intento inicial de los Benei Noach de ascender por sobre el reino de las emociones divinas, que es el 7, y entrar en el del intelecto,
que es el 3. Por eso esto del 30. El 30 son como los 3 por sus 10 sefirot interincluidas, ¿sí? Eso formaría 10 por 3, 30. Esa sería su operación máxima, la completitud. Entonces podemos suponer que este intento inicial falló, esto fue antes del diluvio, porque Hashem no había todavía identificado y revelado a su pueblo elegido, ¿sí? Para entender a partir de este surgimiento del pueblo judío toda esta idea de poder conectarse con ella. Entonces solo a través de la creación de una unión con ellos se podía lograr esa elevación. Según el Talmud de Yerushalayim, en el futuro, ahí sí Benei Noach, es el futuro de un Benei Noach, adherirse a estas 30 leyes. ¿Y cuál es el significado simbólico de la elevación que van a tener de 7 a 30 de los preceptos? Según la Kabbalah de Hasidim, se explica que el reino de las emociones es donde tiene lugar la lucha contra la maldad y el caos. Por eso hace falta clarificar y purificar. Pero donde se produce el esfuerzo decidido por lograr iluminación es en el reino del intelecto. No en el sentido de una pugna entre la luz y la oscuridad, sino más bien es como la búsqueda de un despertar y una conciencia más y más desarrollada de lo divino en todas partes del mundo y en nuestras vidas. Esto es como lo que se llama el servicio de la unificación. Son dos formatos y objetivos. En el mundo hay un formato donde vinimos a purificar, tikkun, rectificar, refinar, pero también hay otra modalidad que es la más asociada al futuro, que ya vamos a ver cómo está muy presente hoy en día también, el servicio de la unificación, de unirnos a Dios, no tan, es como elevarse dentro de lo positivo, no cambiar lo negativo para volver a lo positivo. Entonces explican las enseñanzas jasídicas que la llegada del Mashiach es el comienzo de la transición entre estos dos procesos. La lucha contra el mal hacia la búsqueda y pasar a la búsqueda de la iluminación. Porque no se puede uno estar tranquilo estudiando, porque siempre tiene que estar peleando contra cosas que van ocurriendo dentro o fuera de uno, que es el mal o la oscuridad. Entonces la era del Mashiach es la que llega al cenit, ¿sí? Lo que se llama la revelación del mundo por venir, el Olam Abba. Es un mundo en el cual los seres humanos serán inmortales. El propósito de cada uno ahí será conseguir un conocimiento mayor y más profundo del Todopoderoso. Ahí dice que todos los judíos, los sabios, explican en Mishnah Sanedrin 10.1, y Maimónides también agrega que esto está incluido a todos los justos de los Benei Noach, o sea, va junto a esto con los que asumen los 7 preceptos actualmente, más todos los que asumen los 613 preceptos de la Torah, que son los judíos, tienen una parte en el mundo venidero. Entonces, ¿cuál es la relación de los Benei Israel y los Benei Noach en la realidad futura? ¿Qué va a pasar entre ellos? La respuesta eh, tiene que ver con lo que analizamos antes. Las dos frases, todo el pueblo de Israel tiene una parte en el mundo por venir. Esa es la frase que identifica esto, que se llama Kol Israel Yesh Laem Helek Leolam Haba, que esto suma en hebreo 1298. Y los justos gentiles tienen una parte en el mundo por venir, Hasidei Au Umot Aolam Yesh Laem Helek Leolam Haba. Esto suma 1403. Entonces, la suma de ambos suma 2701. Es el mismo valor numérico que Breishit Bara Elohim et Hashamayim Betaaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, que suma 2701, toda la frase. Entonces la relación entre judíos y justos gentiles se compara con la de los cielos y la tierra. Los cielos son relativamente más espirituales y conscientes de lo divino, como las sefirot intelectuales, simbolizadas por el número 3, y la tierra es relativamente más física y conectada a lo mundano, como las sefirot emotivas y emocionales, simbolizadas por el número 7. Pero sobre el futuro, el profeta Yeshayahu dice: vean, yo Hashem crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas, y no se erguirán sobre la tierra. Esto es tremendo. Está en Yeshayahu 65:17. Respecto al futuro, entonces, se establecerá un tipo de nuevo de relación entre los judíos y los justos gentiles, porque antes ya existía la relación en la que Dios creó el mundo con la idea de que se relacionen mutuamente, por el tema esto de la numerología, lo vemos acá. Pero en el futuro, con un nuevo cielo y una nueva tierra, o sea, la relación va a cambiar, va a ser nueva, que es la que pretendió antes del pecado del hombre, que al final terminó con la caída de los cielos y la tierra originales, porque tuvo que haber un diluvio.
De hecho, todo el tema del diluvio es como una representación de lo que del verdadero nuevo cielo y tierra, porque cuando Noé sale del arca había una tierra nueva, un cielo nuevo, un cielo purificado, una tierra purificada. Y esto se vuelve a repetir. De hecho, hay una conexión tremenda, que es, si Noaj es el primer hombre, y el primer hombre originalmente nació en el sexto día de la creación, y cada día de la creación corresponde a 1000 años de existencia, como dice la frase, que 1000 años para Shem son como un día de la persona, ¿sí? Vamos a hacer un día y una fracción de la noche. Entonces, un día de la creación son 1000 años de existencia. Entonces, justo el diluvio ocurrió cuando Noé tenía 500 años. Entonces, si él está en el sexto día de la creación, si él siendo el primer hombre, ¿no? El reiniciado, el arquetipo del primer hombre nuevamente, la conexión de Noaj, acuérdense, Noaj es como el Adán, ¿sí? Pero del nuevo mundo. Entonces nace en el sexto día, en el 500 sería en la mitad de un milenio. O sea que en la mitad del sexto milenio se van a abrir los cielos y diluviar, y la tierra y diluviar. Eso ocurrió justo en la misma época de nuestro calendario común, cuando fue la revolución industrial, donde empezaron todas las imprentas, las fábricas a producir en masa tecnología, que sin parar hoy en día se lo ve el diluvio de información y tecnología. Estamos mucho más pasados del 5000, justamente del año 5500 fue esto, ¿sí? Sería el sexto milenio, en el 500 de la vida de Noé. Hubo un diluvio, pero de tecnología, y también eso es de la tierra abrió su tierra, se abrió y salía agua de la tierra, y también diluviaba desde arriba, desde el cielo. Eso ocurrió en el diluvio original, no solamente que cayó agua de lluvia, también se abrieron todos los abismos que estaban guardados abajo de la tierra, y se abrieron también. Entonces los cielos se abrió porque justo en ese momento surgió el Baal Shem Tov, el movimiento jasídico. Los cabalistas ocultos se empezaron a revelar y empezaron a difundir en masa, y con el auge de la tecnología de las imprentas, entonces se pudieron imprimir cosas que antes no se podían más que recordar o escribir en un papel a mano de los maestros. Ahora ya se podían imprimir y copiar, y entonces empezaron a difundir los conocimientos en masa. El diluvio de información, tanto de información industrial, darle, obviamente el mal utilizó las herramientas para difundir lo suyo también, pero también de los más importantes de la Kabbalah y el Hasidut, se difundió a partir de ahí, que ese es el diluvio celestial. Hoy en día estamos pasados ese diluvio, por eso estamos en ese futuro. Por eso hay que estar alegres, estar sintonizados con esto. Esto muy, muy fuerte, conectarse con esta idea. Entonces, con la llegada del Mashiach, todos los mundos, los superiores simbolizados por los cielos y los inferiores simbolizados por la tierra, van a ascender a un nivel espiritual nuevo, al original que pretendía Dios al crear el mundo. El 7 Benei Noach va a ascender al 3, y el 3 de los Benei Israel ascenderá al 1. Entonces, con el ascenso continuo de los mundos, los Benei Noach se terminaban convirtiendo completamente al judaísmo. Todas las naciones del mundo, según el Rabbeinu Nissim, que es un comentarista del siglo XIV, dice que todos están destinados a convertirse al judaísmo. Una de las fuentes más instructivas acerca de esta conversión en etapas es de no judíos a Benei Noach, luego de el Gerei Toshab, de los que antes, esto bíblicamente son mencionados constantemente, los Benei Noach. Antes eran los Gerei Toshab, los que vivían en la tierra de Israel, residentes, pero que no eran ciudadanos, digamos, residente ahí, estaba viviendo ahí, pero como un extranjero. Y después se convertían completamente algunos a ser conversos, tzedek, justos conversos, que ya eran los que hoy en día son los conversos, son los judíos. Ya son judíos al pie de la letra, pero en ese momento eran conversos justos. Es como la misma idea. El Gerei Toshab, el que vivía ahí, pero como extranjero, era un Benei Noach, que se comprometió a observar las 7 leyes de que le corresponden, y se le daba 12 meses desde el momento de esa proclamación para convertirse completamente al judaísmo si quería, que era un Ger Tzedek. Pero aunque no se convertía, era tratado igual que ellos, porque eso lo van a ver en distintas partes de la Torá, en el Pentateuco. Siempre se menciona como al que habita en tu tierra, al residente extranjero.
o al prosélito, así se lo llama ahí en ese lenguaje traducido del hebreo. Este, en todo caso, como sea, porque acá hay varias opiniones y discusiones, pero el propósito de convertirse en un Benei Noach es de a poco ir gradualmente acercándose al judaísmo hasta que se convierte completamente para poder conectarse y alinearse también espiritualmente con lo que está dentro de él, que es de las personas, que es todo este proceso de la sefirot, de las fuerzas que tiene el alma. ¿Está bien? Se les encomendará entonces ahí las leyes de la Torá. Entonces, una vez que pasan por esta conexión con los tres eh, sefirot intelectuales, ahí se asocian y se empiezan a sumergir en el estudio de la Torá y después en el alma de la Torá, los misterios profundos asociados con el cielo. Entonces los cielos irradian su luz a la tierra, y esta se asentará las nuevas revelaciones y conocimiento de los cielos. Entonces ahí vas a comprender todas las leyes de una perspectiva mucho más profunda y compleja, que va a dar lugar a que el nuevo Parlamento de Justicia, digamos, establezca todas esas leyes que hasta ahora no se pueden habilitar porque no se entendieron por la mayoría del pueblo, se van a entender por la mayoría, entonces van a cambiar mucho las reglas, se van a habilitarse otras que eran las que habían dejadose de lado, no por ser rechazadas porque no servían, sino porque no las entendían y las podían implementar. Que así todas las almas se reunirán para manifestar justamente el reinado de Hashem y la unidad de la creación. Eso es lo que se explica como que todos van a servir en una sola lengua, y verán a su maestro, van a servir a Dios, dedicarse a eso. Es fascinante. Bueno, que sea pronto, 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 pronto en la vida de cada uno y uno de nosotros, porque ya está habilitado y es cuestión de uno elegir la prioridad en su vida y el ritmo que tiene para hacer todo este ascenso. Prácticamente no te lo priva nadie, ni nada. Haz este ascenso, o sea, vas tomando de a poco y no te pongas límite, vas hasta el final. Que así sea.